Ok, ahora sí, amigos, intento número 2 de grabar este episodio. ¿Cómo están? Estamos muy felices de aquí de estar en este nuevo episodio de Neblina. Estoy aquí con Gustavo, em, que me acompaña. Y bueno, ya Gustavo había estado con nosotros en un episodio en la temporada pasada, en el episodio Súper Feliz. Ya tenía grabado, yo ya tenía grabado, bueno, ya lo tengo grabado para el próximo episodio, un episodio que era el segundo de la segunda temporada de Neblina, pero bueno, quisimos interrumpir, estuvimos hablando en días anteriores ahí por WhatsApp sobre la muerte del Papa, el Papa Francisco, y bueno, simplemente quisimos tomar la oportunidad para hablar un poco más sobre eso, ¿verdad? Vamos a compartir algunas de las cosas que podemos ver, pero antes de eso voy a dejar que Gustavo se presente rápidamente, pues que ya lo conocen y que ya lo hizo en nuestra grabación fallida. Vamos a dejar que se presente rápidamente Gustavo. Adelante, Gustavo. Hola a todos, mi nombre es Gustavo Rivera, vivo en Miami, en Estados Unidos, y sirvo como ministro de jóvenes en la Iglesia de Cristo en Sunset. He trabajado durante toda mi vida con la iglesia. Anterior a eso estaba trabajando como pastor de jóvenes en la iglesia evangélica Bethel Vic en Barcelona, España, y antes de eso en la iglesia en Caracas, Venezuela. ¿Qué más? Estoy felizmente casado con mi esposa Gabriela Guzmán. Y nada, felices de poder servir al Señor por acá en estos momentos. Sí, que ahorita le trajo una bebida de colágeno. Esa es una buena esposa que le trae bebidas de Ya no se colágeno toma café, a tu ya no se toma esposa. café, ahora es colágeno. Antes tomaba café, ahora toma colágeno. Muy bien. Entonces, si lo ven que se está poniendo más fuerte Gustavo, es porque está tomando colágeno, ¿verdad? Amén. Em, bueno, vamos a hablar un poquito sobre el Papa. La verdad que creo que nos sorprendió mucho las reacciones de la muerte del Papa. Obviamente lamentamos también la muerte del Papa Francisco. Em, pero lo primero de lo que queremos hablar un poquito es em, cómo ha reaccionado el mundo, sobre todo el mundo evangélico, ante la muerte del Papa Francisco. ¿Qué día murió? ¿Hoy es jueves, el lunes? El lunes, Ah, ¿cierto? O estoy sea, seguro, pero amanecimos el lunes sí, con la noticia. sí, Sí, el lunes, sí. exactamente. Entonces, hoy es jueves 24 de abril y el lunes amanecimos con la noticia de la muerte del Papa Francisco. Em, Ha sido muy interesante porque, bueno, no sé, estábamos platicando también hace un momento que no sé cuántos años tenía Gustavo cuando murió el Papa Juan Pablo II. Desde que era un niño, yo era un adolescente. ¿Cuántos años tenía? Yo, bueno, ya eso no fue hace tanto cuando fue removido o renunció el Papa Benedicto. Simplemente esta ocasión, con esta transición del Papa y con la muerte del Papa Francisco, se ha vivido súper diferente, se ha vivido súper diferente en el mundo, sobre todo en el mundo evangélico, ¿verdad? No sé qué tipo de personas tienes tú en tus redes sociales, en tu Facebook, en tu Instagram, en tus otras redes sociales. ¿Qué has podido ver tú, Gustavo, de cómo ha reaccionado el mundo en esta ocasión que para mí ha sido tan particular? La muerte del Papa Francisco no fue tanto lo que me hizo grabar o querer grabar sobre este episodio o sobre ese tema, este episodio, sino la reacción de la gente es lo que sí me ha mantenido, o sea, sí me han tenido como alerta y muy sorprendido, honestamente. ¿Qué has notado tú? Bueno, en mi círculo de redes sociales, obviamente hay muchísimas personas que de una u otra forma pertenecen al contexto evangélico, ya sean que trabajan en una iglesia o asisten a una iglesia protestante o evangélica. Y como dices tú, o sea, me ha sorprendido bastante las reacciones que han tenido muchas personas en colocar mensajes de agradecimiento por la vida que tuvo Francisco, por su obra, por lo que ha podido realizar en estos años con la Iglesia Católica, una iglesia que, por cierto, en nuestro contexto evangélico muchas veces es criticada, eh, apedreada o dicho de muchas formas, el descontento que muchas personas tienen con la iglesia católica. Entonces, no deja de sorprenderme por esta misma razón, como en esta nueva era digital en la que nos encontramos, muchas personas se han animado, muchos líderes incluso de iglesia, se han animado a poner un mensaje, no solo sobre
sobre lamentarse sobre la muerte de Francisco, ¿no? Porque no, nos lamentamos como seres humanos cuando otro ser humano que ha hecho bien fallece, pero sobre el apoyo que tuvo su obra y vida como papa. Entonces, como tú, de verdad, sorprendido. Sí, ¿verdad? La verdad es que yo personalmente no soy muy católico, que digamos, o sea, yo no tengo ningún problema con los católicos, pero lo digo de esa manera, no sé, porque yo tengo algunos amigos, pastores, predicadores, teólogos o estudiantes de teología que simpatizan mucho con la teología católica, ¿verdad? Ujú. Hay uno que no voy a decir su nombre, que es un buen amigo mío, pero que tiene una Virgen de Guadalupe en su oficina ahí en ACU, ¿verdad? Y bueno, él no hay ningún problema con eso. Él dice que él colecciona como artefactos culturales de Ujú. los diferentes países y él lo tiene por eso. Pero yo personalmente no, yo soy más como no sé, ¿cómo diría yo? Yo soy como un pentecostal encerrado en el cuerpo de un predicador de la Iglesia de Cristo. Mi corazón a lo mejor es más pentecostal. Em, pero entonces honestamente cuando murió el Papa y me enteré y vi la primera noticia, o sea, alguien mandó un mensaje y como que, mira, entonces yo como que, bueno, qué lamentable, pero bueno, ya, seguí adelante. No sé a quién viste tú, como qué viste específicamente que te llamara la atención y ahorita pues mientras piensas eso, em, pero sí vi yo como al primero, no sé, al primero, al segundo, al tercero que ponían como que, lamentamos mucho su vida, su obra. Y me empezó a llamar mucho la atención, ¿verdad? De gente evangélica específicamente. Voy a mencionar a alguien, hay un teólogo latinoamericano de Costa Rica, Harold Segura, ¿verdad? Que a lo mejor algunos lo conocen. Harold Segura es un hombre muy respetable, yo lo respeto mucho. En Instagram hizo un post, ¿verdad? Sobre el Papa y diciendo como, bueno, lamentamos mucho la muerte del Papa, lo que él significa. Eh, es bien interesante, ¿verdad? Que la reacción evangélica ha sido muy interesante porque yo me acuerdo, bueno, cuando yo era niño, yo me acuerdo cuando murió el Papa Juan Pablo II, por ejemplo, que la gente decía como que, o sea, yo escuché comentarios como que, ya murió el anticristo, o cosas así, Sí. ¿verdad? Eh, Muchos. No era, o sea, hace 20 años, 30 años, no me acuerdo hace cuánto murió, déjame googlearlo ahorita, pero hace cuánto murió el Papa Juan Pablo II, pero el mundo evangélico era totalmente indiferente a la muerte del Papa. Y ahora el Papa Francisco causó mucha conmoción en el mundo evangélico, eso es muy interesante, ¿verdad? No sé qué post viste, qué cosas recuerdas en estos días que te han llamado la atención, Gustavo. Sí, igual que tú, antes de eso quiero decir que sí simpatizo un poco también con la Iglesia Católica en el sentido de que serví toda mi vida de pequeño siendo monaguillo también de la iglesia Ah, está. y después pasé a la Iglesia de Cristo, por así decirlo. Pero más allá de eso, me ha sorprendido mucho como en nuestro mundo evangélico y sobre todo latinoamericano, que tal vez tú y yo compartimos en nuestros amigos y usuarios de redes sociales, se vio el mensaje sobre la vida y obra de Francisco como un papa latinoamericano. Y yo creo que este lamento puede estar relacionado a la conexión que nosotros sentimos con un connacional de nuestro continente, Ujú. porque es un papa que no fue como Juan Pablo II, es un papa el primer papa latinoamericano. Y yo creo que esa etiqueta que ya cargaba Francisco, sin lugar a dudas en el mundo evangélico latinoamericano, pues nos conecta, nos hace tal vez sentir un apego hacia él, una emoción hacia él, una validación hacia su vida y obra porque fue un papa latinoamericano. En ese sentido, y sobre todo tal vez con lo que Francisco en su polémica, en sus cosas buenas, en los cambios que trató de hacer con la Iglesia Católica, en las formas en que se hacían las cosas, en qué se buscaba primero, en todo lo que sus años de papado pudo hacer, es algo que también ha sido relevante. No sé si tú te acuerdas, pero han habido varias polémicas que Francisco ha protagonizado Claro. en sus comentarios, tal vez.
sobre matrimonios homosexuales, en cómo tenía que tratar la iglesia a una pareja homosexual, tal vez en su manifiesto del amor que hizo sobre la familia. Entonces son cosas que en nuestro mundo tan interconectado hoy Ujú, no ha pasado desapercibido. Yo creo que antes las generaciones pasadas no tenían que esperar el noticiero para ver cualquier cosa polémica, tal vez sobre algún papa, pero en nosotros es tan sencillo que el Papa dio una entrevista y solo se agarró una frase de lo que se dijo, de lo que él dijo, y obviamente se hace viral. Y eso nos conecta, nos hace sin lugar a dudas saber, conocer más sobre el trabajo y la obra que hizo Francisco y que hace la iglesia en estos momentos también. Sin lugar a dudas, la influencia de la iglesia católica en nuestros países latinoamericanos sigue siendo fuerte. Y esa influencia obviamente ha hecho que estemos igual pendiente de lo que pueda decir o hacer la Iglesia Católica alrededor del mundo. Entonces sí me ha sorprendido, como te digo, que muchos mensajes de apoyo y de validación a su obra. La verdad es que es algo que me sorprende mucho, como tú bien dices, en el mundo evangélico se trata de condenar la Iglesia Católica que está desviada de lo que realmente dice la Biblia. Entonces es como curioso, ¿no? Que ahora alabamos la obra y lo que significa el Papa, sin dejar, y obviamente tenemos que ser claros, no es que estemos condenándolo o que hayamos dicho que ha tenido una mala obra, pero sí es algo que nos llama la atención. A mí me llama la atención. sí, sí, totalmente, totalmente. Me llama mucho la atención el por qué el mundo reaccionó así, ¿verdad? Por qué el mundo reaccionó de la forma en la que sobre todo el mundo evangélico, ¿verdad? ¿Por qué reaccionaron de esa manera? Em, y bueno, obviamente cuando decimos el mundo evangélico, bueno, es algo muy amplio. Hay de Ujú. todos tipos de evangélicos. Hay gente que dirá, "Ah, para mí el Papa no significa nada". Habrá muchos evangélicos que digan eso. Nosotros no estamos en ese espectrum, ¿verdad? De la gente antipapa o la gente anticatólica en lo absoluto. Siempre cada denominación tiene su área más sectaria y su área más tóxica evangélica, ¿verdad? Que son antipapas, anticatólicos, no sé. Nosotros no estamos ahí y obviamente estamos hablando de el mundo evangélico que no es así. Pero hay personas que son sumamente evangélicas como el doctor Samuel Pagán, hablando de teólogos latinoamericanos, ¿no? El doctor Samuel Pagán, el doctor Harold Segura y todos ellos, ¿verdad? Justo González también publicó sobre el Papa, que son gente que no es ecuménica, pues no son personas ecuménicas, son personas sumamente evangélicas y y que han mostrado su solidaridad y han mostrado su apoyo al Papa Francisco. Simplemente, de nuevo recuerdo, estaba checando cuándo murió el Papa Juan Pablo II y fue en el 2005, es hace 20 años. Hace 20 Claro. años, ya tenías tus 10 años, Gustavo. Ya tenías Ya, tus 10 años. 11 añitos tenía. 11 añitos, sí, exacto. Este, yo tenía 19 en el 2005. Entonces, eh, ni cerca, o sea, yo me acuerdo de las reacciones en el 2005 ni cerca que hubiera pasado algo como lo que está pasando hoy, donde el mundo evangélico reacciona, apoya, lamenta, se solidariza con la Ujú. muerte del Papa Francisco. De nuevo, hay sus excepciones, hay siempre el ala, digamos, del alma más, el ala más extrema del evangelicalismo, es normal, pero muchos teólogos que tienen voz influyente se levantan a apoyar, ¿verdad? Yo me pregunto, me he preguntado estos días, he reflexionado mucho en estos días en eso. ¿Qué nos dice eso del tiempo en el que estamos viviendo? ¿Verdad? ¿Qué nos dice eso? ¿Qué te dice a ti esta reacción evangélica del tiempo que estamos viviendo? Bueno, número uno, yo creo que indudablemente la conexión que tenemos gracias a la tecnología y el internet nos permite darnos cuenta de lo bueno y lo malo que una persona puede hacer, o en este caso el líder de la Iglesia Católica. Este, Eso por número uno, porque hemos podido ver las barreras o las primeras cosas que Francisco quiso cambiar de la Iglesia Católica, alguna algunos ritualismos, tal vez algunas cosas sobre obras sociales, sobre misericordia, que fue en su momento impresionante para un papa meterse en esos asuntos. Y segundo, me llama mucho la atención, como tú dices, este acercamiento.
que el mundo evangélico, que muchas personas, que muchos líderes y teólogos están teniendo hacia Francisco. Y creo yo que el corazón del evangelio, ¿no? Es el que está siendo presente en este momento. Es el apoyar el que Francisco, dentro de que se encuentra en otra, por así decirlo, entre comillas, en otra religión, tal vez en otra manera de hacer las cosas, ha podido conectar con las personas, ha podido conectar con ese ala de personas que busca también la misericordia, que busca también el amor a los pobres, que busca servir, que Ujú, trata de derribar barreras, ya sean tradicionales, ya sean de maneras de hacer las cosas, y eso es lo que ha conectado y calado entre las personas. Pero sin lugar a dudas, me parece que es acentuado por la interconexión que hoy tenemos en las redes sociales. Entonces, esta interconexión hace que nos contagiemos también de las reacciones que líderes y teólogos están teniendo y eso cambia nuestro corazón y nos haga ver, wow, de verdad que esta persona fue una persona importante, hizo cosas importantes, hizo cosas buenas y gente que incluso no lo tenía en su radar, ahora publica porque quiere también hacerse eco de la marea que está teniendo estas reacciones. sí, sí. Bueno, como siempre, hay personas que publican sobre el Papa porque todos están publicando. Hay personas que Hay que seguir la publican. marea. Exacto, exacto. Pues me acordé de ahorita que dijiste, siguen la marea. Hay personas que publican porque han leído. eh, Ujú. Pienso en nuestro amigo Mar Palafox, ¿verdad? Quien ha leído y quien ha sido muy intencional en tener un contacto con el cristianismo católico, digámoslo así. Em, y bueno, hay de todo, pues, siempre de todo. Em, pero sí, o sea, algo que debemos entender eh, es que esto nos demuestra que no estamos viviendo en el mismo mundo que vivíamos hace 20 años, ¿verdad? Mm, Que los evangélicos, el mundo evangélico y el mundo en general ha cambiado. De hecho, en la mañana me estaban diciendo que había líderes del Islam mostrando su apoyo al Papa Francisco, lo cual eso sí me voló la cabeza. Yo no he visto nada de eso, no tengo nadie de musulmán en mis redes sociales. No tengo sí, ningún líder musulmán en mis redes sociales, pero en la mañana estaba platicando, estaba dando una clase y estaba comentándoles esto. Les decía, wow, estoy muy sorprendido de cómo ha reaccionado el mundo evangélico en cuanto a la muerte del Papa Francisco. Y decían, bueno, había unos líderes del Islam que estaban también mostrando su simpatía y diciendo, lamentamos mucho de un gran hombre, un gran líder. De hecho, hace unos días, no sé quién mencionó, no sé si fuiste tú, creo que fuiste tú que mencionaste lo del, algo de una mezcla entre el Islam y el cristianismo. ¿Fuiste tú que mencionó eso? no, no recuerdo. No, quizá no fuiste tú, pero era algo así como Crislam, Crislam. Ah, ¿No fuiste tú? no, No, yo pensé que bueno, pero alguien me dijo, no, ahora hay como el Crislam, que es como una mezcla, y bueno, no me sorprende nada en esta época en la que vivimos, claro. nada me puede sorprender, pero es como gente porque ahora está más de moda, también por muchas razones, pero lo del Ramadán y Sí, está como el más de celebrar, moda. sí, ¿Cómo, cómo? sí, el celebrar otras culturas, el Sí, 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 celebrar sí, fiestas de otras culturas. totalmente. Entonces, no, y ahora con la Yamal, ya ves que celebró el Ramadán y entonces ahora todos celebran el Ramadán también. Entonces, Sí, no me sí, sorprende en lo absoluto que hay eso del Crislam. Alguien me lo mencionó, no me acuerdo quién fue, pero me dijo, no, está lo del Crislam. También hay muchos que tienen como la práctica espiritual del Islam, pero que creen en Cristo. Y yo, sí, bueno, señor, dijo aquel, y se vendrán cosas peores, ¿verdad? cosas peores. Sí, sí. No sé si celebrar esa interculturalidad o interreligiosidad, no sé. Bueno, hay Eh, que decir, y ahora que lo mencionas, que Francisco fue tal vez, y se ha escrito sobre eso, que fue intencional en buscar relaciones con otros grupos religiosos, en esa intencionalidad, con el Islam en algunos momentos, con los grupos evangélicos en otros momentos, que incluso tuvo antes de llegar a ser, de llegar a ser papa. Creo que estaba leyendo sobre cuando era arzobispo en Argentina y tenía reuniones con pastores evangélicos. Entonces yo creo que él fue intencional en buscar conexiones con otras religiones o con otras denominaciones para poder
dar marcha adelante sobre el plan de servicio, de amor que tenía hacia los pobres y a la misericordia de los demás, que fue, yo creo que en lo que caracterizó su papado. Claro, claro, claro. Sí, ¿verdad? Ha sido, yo creo que son varias cosas. Es la época en la que vivimos. Una de las características hace poquito estaba enseñando sobre eso también, pero una de las características de la posmodernidad es el pluralismo, ¿verdad? Y el pluralismo es algo que la gente abraza más la diversidad de pensamiento, la diversidad religiosa. Eh, yo creo que cuando yo era niño en los noventas, había todavía esa visión de querer censurar lo que uno no entiende, lo que uno no conoce. O sea, yo crecí, por ejemplo, con predicadores que hablaban en contra de la masonería Ujú. y de siempre, no, que la masonería, que tal y que no sé qué. Y cuando tú te acercas a la masonería, no es nada más que como un club, ¿no? Entonces, Claro. pero siempre hay como esos estigmas en contra de la masonería y todo eso. Em, y hoy vivimos en un mundo que ha dejado que todas esas ideas se acerquen a uno y uno poder conocerlos mejor y dicen, ah, ok, mira el Islam, ah, mira el Ramadán, ah, mira. Entonces ha habido esa conexión con el catolicismo y con los evangélicos. Em, y ¿Qué cosas hizo muy bien el Papa Francisco? ¿Qué cosas hizo bien el Papa Francisco? ¿Qué construyó? ¿Cuál fue su legado? ¿Cómo ves tú cuáles ves tú que son las cosas que él hizo bien? Y bueno, no estamos aquí para nosotros calificarlo ni juzgarlo, pero las cosas que evidentemente él construyó, y una la mencionabas ya, ¿no? Él construyó muchos puentes entre las diferentes expresiones de la fe. Sí, sí, y yo creo que trabajó también en sus diversos viajes y conferencias y entrevistas, trabajó mucho el tema también del cambio climático, Ujú, la pobreza, y trató, y algo que fue muy interesante, trató de que la Iglesia Católica y sobre todo la Santa Sede allá en Roma sea accesible a las personas. Cuando uno pensaba en el Papa, era una persona de máxima autoridad que vivía rodeado de lujos, rodeado de muchas comodidades, y Francisco quiso desde su primer día separarse de ellos, no viviendo en la misma casa donde habían vivido los anteriores papas, viviendo más humilde, adoptando esa manera jesuita, ¿no? De la orden que él trae. Y eso para mí es una de las cosas que pudo acercar Francisco a nuestra época, ¿no? Eh, Abrir ese desafío contemporáneo de una institución con tantos años como es la Iglesia Católica, acercarla a la gente en la manera en cómo sirve, en cómo demuestran amor. También algo que caracterizó en cómo se abrieron estas maneras de ayudar a las víctimas que habían sufrido abusos por parte de los sacerdotes, en reconocer que han habido abusos por parte de sacerdotes, por parte de la Iglesia. Y en ese aspecto, yo creo que Francisco dedicó su papado a eso, en servir, en la equidad, en la misericordia a los pobres y en tratar de comprender el contexto donde se encontraba, el contexto de las personas, desde donde podía, obviamente, porque pensamos es que el Papa podía haber hecho más, sin lugar a dudas, pudo haber hecho más. Lo hubiesen dejado hacer todo lo que quería, pues ahí está la pregunta, ¿no? Porque es un organismo, la Iglesia Católica, todo lo que está en Roma, todo eso es un organismo muy grande que nosotros no comprendemos porque estamos acá, pero que vemos desde afuera que no es sencillo para él, aunque sea el líder, poder aplicar todo lo que tenía que aplicar. Y hay que recordar que ahorita mismo hay dos alas en la Iglesia Católica, los conservadores y los liberales, ¿no? Entonces, Francisco tenía que hacer equilibrio entre pensamientos conservadores y pensamientos liberales en cómo amar a los demás, en cómo amar a la comunidad LGTBI, a todo lo que está alrededor de su comunidad. claro. Entonces me parece un logro el que él se haya acercado más a las personas. Y creo que lo hemos percibido de esa forma, el que se haya acercado más a los demás y haya compartido de su amor o tratar de compartir el amor que la iglesia tiene que dar a los necesitados. Sí, 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 sí. Definitivamente, yo tengo, no sé, unos 12 años enseñando un curso que se llama Historia de la Iglesia, un Sí. curso que yo tuve la bendición de crear. Es decir, yo no inventé la historia de la iglesia, pero sí tuve la bendición de poder crear el material como yo lo quería, ¿verdad? No fue así como que me dijeron, como en muchas otras instituciones, como que esto es lo que tienen que enseñar.
Entonces, después de haber enseñado tantos años, cada año enseñar sobre el Papa, el papado, León el Grande y todas estas cosas que ya me sé de memoria, es muy interesante ver cómo era el lugar del Papa, por ejemplo, en la época, en la Edad Media, en la época medieval, y cómo es ahora, ¿verdad? Era un lugar que tenía mucho poder, el Papa. De hecho, hubo momentos en la historia de la Iglesia, siglo XIII, siglo XIV, en donde el Papa era casi que el dueño de Europa, ¿verdad? Y era más un líder político que declaraba guerras, que censuraba a España, censuraba a Alemania, que tenía mucho poder. Y bueno, justamente por todo eso es que surge la Reforma Protestante de Martín Lutero. Vivimos en otro tiempo en donde la gente ha separado más el Estado de la Iglesia, lo cual yo creo que es bueno. Y a lo mejor políticamente el Papa ha perdido, o no ha perdido, quizá no es la mejor palabra, pero ya no es la voz político-militar que era en la Edad Media o que era hace unos siglos. Y esto es, por ejemplo, yo creo que el Papa Francisco fue a hablar con Maduro, por ejemplo, por lo menos una vez que yo recuerdo, y bueno, Maduro nunca escuchó al Sí. Papa, ¿verdad? Hubiera sido bueno que a lo mejor... Bueno, mira el caso de Nicaragua, que ha censurado a la Iglesia Católica y ha expulsado sacerdotes Ujú, por no alinearse con el régimen en el que están. Entonces, claro, ahí es donde tal vez ahí vemos la parte débil del papado, ¿no? De, oye, ¿por qué no hizo sí. más? ¿Por qué tal vez no empujó más por cambios en otros países? Hay mucha gente que también ha compartido de por qué el Papa no se metió más en los perseguidos, en los cristianos que están perseguidos en naciones como Corea del Norte, en China, en lugares de Asia y África donde los cristianos son perseguidos a muertes por su fe, Ujú. porque el Papa no hizo más allí, ¿no? Y eso es uno de los reclamos que ha quedado también de su papado. Pero como tú dices, o sea, es una institución tan grande con tantos años y que el Papa ya no goza del mismo poder que gozaba antes. Ya es un poder, como tú estás bien recordando, es un poder más de mediador en algunos casos, ¿no? De una voz más que escuchar, que sí es importante porque hay que recordar que tienen millones de fieles, ¿no? Y en países de África, en países de Latinoamérica, la Iglesia Católica es fuerte, ¿no? Tiene colegios, hospitales, mucha labor social y sigue siendo fuerte, pero no es lo mismo, ¿no? A veces sus manos podían estar atadas, como bien estás diciendo. Claro, realmente en situaciones, por ejemplo, como la de Venezuela, ya no podía hacer más el Papa, porque el Papa, pues ya hoy por hoy no es una figura política, militar, no sé, como quizás sí lo fue en algún punto de la historia. Es muy interesante que ahora expulsen papas, perdón, sacerdotes de Nicaragua, cuando hace, no sé, 4 o 5 siglos era la Iglesia Católica la que censuraba y corría personas, La que decidía. la que Sí. decidía exactamente. Entonces, de nuevo, son otros tiempos, vivimos en otros tiempos y hay que tomar eso en cuenta, ¿verdad? Y yo creo que el Papa el Papa Francisco hizo muy bien todo lo que tú dices, ¿verdad? Cuando comenzó el Papa Francisco, la Iglesia Católica lo expresó, sentían que Latinoamérica la habían perdido o la estaban perdiendo. Ujú. Para mí, poner al Papa Francisco, ya hemos hablado de todas las cosas que él hizo muy bien socialmente, ¿verdad? También sí creo que el nombramiento del Papa Francisco fue muy estratégico, ¿verdad? Por varias razones, ¿verdad? Eh, de pronto, estratégicamente, el nombramiento del Papa Benedicto no fue el mejor, ¿verdad? Yo soy súper fan del Papa Benedicto porque es un gran teólogo, pero no es lo que necesitaba la Iglesia Católica estratégicamente en ese momento, como un Ujú. teólogo, sino alguien más social, ¿verdad? Alguien que haga más labor social. Y el nombramiento del Papa Francisco en ese sentido fue para mí muy, muy estratégico, ¿verdad? Tratar de ganar Latinoamérica, ganar a los... Yo me acuerdo de esto que decían, queremos que los jóvenes vuelvan al catolicismo. Si tú ves los números en los últimos 10 años, la iglesia evangélica ha crecido a pasos agigantados en Latinoamérica, pero increíble, o sea, la gente que se está convirtiendo al cristianismo evangélico en Latinoamérica, en todo, desde México hasta Argentina, es increíble, el número es increíble. Ahora, esto yo creo que ya algunas personas hablan de un avivamiento, ¿verdad? Quizás eso lo hablaremos en otro episodio,
porque los dos lugares en el mundo en donde el cristianismo evangélico está creciendo más es en Latinoamérica, en África. Hay unos avivamientos, en Asia, ¿verdad? Ujú. Eh, hay unos, o sea, hay un avivamiento, y si hay un avivamiento, pues eso ya no tiene que ver tanto con si la Iglesia Católica lo hizo bien o lo hizo mal, sino pues son cosas Sí, de Dios, ¿verdad? Son cosas de los avivamientos. Eh, pero también creo que el Papa Francisco fue muy bueno en presentar esa, o sea, si tú quieres ganar Latinoamérica para la Iglesia Católica, tienes que ser muy latinoamericano, ¿verdad? Y yo creo que el Papa Francisco, cuando llegó, dijo, ah, quítenme este trono de oro, que yo soy como socialista, ¿verdad? sí. Y no hay nada que le guste más a un latinoamericano que la izquierda política, aunque nos ha defraudado miles de veces, seguimos creyendo en ella, ¿verdad? Así Entonces es. no hay nada que pega más con un latino que, ah, quítenme este trono de oro que no me gusta, o saludando con puñito a los niños, y todo eso ganó mucho el corazón. Sí, No creo que la Iglesia Católica haya repuntado en números, pero sí por lo menos el Papa Francisco fue una persona que se ganó el corazón de católicos, de evangélicos, por su labor, por su corazón, ¿verdad? Entonces, ¿pudo haber hecho más? Como dices tú, seguramente sí, pero también en los tiempos en los que vivimos, en el siglo XXI, el papado o la Iglesia Católica pues tiene ya sus limitantes, ya la sí, sociedad no lo de deja verdad. avanzar hasta cierto punto. Sí, sí, sí. Y hablando de eso, y se especula mucho de que el próximo papa tal vez pueda ser de África debido al crecimiento exponencial que está teniendo allá, no solo los evangélicos, sino la misma Iglesia Católica. Entonces es Ujú, interesante cuando te pones a pensar en las posibles opciones y por qué los cardenales votarían en unas opciones u otras. Obviamente la idea siempre está en que la Iglesia pueda ser fortalecida por los próximos 15 20 años, que tal vez es el promedio de un papa al ser elegido. ujú, Entonces, estas estrategias que nosotros no nos damos cuenta están por el bien de la misma Iglesia Católica. ujú. Claro, totalmente. Yo tengo aquí algunas frases, las frases más épicas del Papa Francisco, que causaron mucha polémica, como tú bien dijiste. Pero CNN publicó un artículo eh, sobre las frases de el Papa Francisco, y bueno, voy a comentar no todas las 23, pero algunas que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, él dijo, si un gay acepta al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo? Sí, de la más famosa. Esa es la número uno, de hecho es la Eh, número, bueno, debí haber ido de abajo para adelante, pero bueno, ya que esa es la número uno. Si un gay acepta al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarle? ¿Qué piensas de esto? O sea, yo creo que habla del corazón de Francisco, ¿no? Fue una frase dicha de su corazón, de lo que él como una persona abogada a la misericordia, al amor al ser humano, piensa eso en su corazón, ¿no? Él después tuvo que, o la iglesia misma tuvo que salir a decir que no significa que la iglesia pensaba que la homosexualidad no era pecado, o no significa que iban a cambiar doctrinalmente lo que ya venían enseñando, pero sí habla del corazón de Francisco y en cómo quería guiar a la iglesia católica a amar, a poder abrazar a aquellos que son diferentes a nosotros. sí, 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 sí. Em, él, obviamente, al Papa Francisco les tocó más todo el movimiento LGBT, Sí, y yo creo que él lo decía desde su corazón, ¿verdad? Y causaban mucha polémica. sí, Si un sí, gay sí. acepta al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo? Yo creo que tampoco. Yo creo que el Papa Francisco era muy inteligente y elegía bien cada uno de sus palabras, porque tampoco él es que los está enviando al cielo, pero él Ujú. simplemente dice, yo no los puedo juzgar, yo no los puedo condenar, y hasta ahí quedó, ¿verdad? Hasta ahí quedó Exactamente. No lo convirtió en una doctrina, pero nos habló desde su corazón. totalmente. Em, déjeme ver, a ver, alguna otra aquí. Bueno, él dice dice, los comunistas nos han robado la bandera de los pobres. Los comunistas nos han robado la bandera de los pobres. Entonces, él em, dice que el centro del evangelio son los pobres, y los comunistas han robado eso, ¿verdad? Simplemente me parece muy interesante eh, cómo él habla sobre
el comunismo. Lo hizo varias veces también. Am, Déjame buscar otra por acá. Am, bueno, él dice, otra que es muy famosa, él dice, es mejor ser ateo que un mal cristiano. Esa Sí, seguramente la es viste. muy famosa también. Sí, ¿Qué sí. piensas de esa? Es mejor ser ateo que un mal cristiano. Bueno, creo que pega mucho en el testimonio, ¿no? Y me parece que la Iglesia Católica ha sufrido mucho, como evangélicos, como muchos grupos religiosos, ha sufrido mucho de falta de testimonio, sobre todo de líderes como sacerdotes, todos los escándalos que la Iglesia ha tenido en cuanto a abuso sexual, en cuanto a abusos de otras índoles. Creo que, creo que era un llamado de atención de Francisco, ¿no? De dónde te está llevando tu fe, de tu fe realmente genuina que da cuenta del ejemplo que estás dando a los que te rodean, o simplemente es una pantalla para ser realmente quien tú quieres ser, ¿no? Porque si es una pantalla, realmente es como ser un ateo. No estás creyendo en Claro, Dios porque claro, claro, no te claro, estás sometiendo a su voluntad, no quieres cambiar la manera de ser. Entonces, es una frase que aplica a que la persona se haga una introspección, ¿no? De que si realmente está amando a Dios o solamente es una pantalla. Y eso indudablemente va de la mano de tu ejemplo, de cómo estás haciendo con los demás. claro, totalmente. Hablando de los ateos, él dijo, incluso los ateos irán al cielo, que esto fue muy polémico. Ahora esto lo dijo en el 2013 en una misa. Él dice, el Señor nos ha redimido a todos nosotros con la sangre de Cristo. Todos nosotros, no solo los católicos, todos, dijo él así. Estoy citando literalmente lo que él dijo en esa misa en el 2013. Pero entonces alguien le preguntó, Padre, bueno, él dice, el Señor nos ha redimido a todos nosotros con la sangre de Cristo, todos, no solo los católicos, a todos. Entonces ahí vemos cosas que también, obviamente, estamos hablando de que el mundo evangélico ha respondido como nunca lo había hecho, pero también es un papa que dijo cosas que nunca se habían dicho, que nunca un Claro. papa que había dicho como esto. Cristo nos ha redimido a todos, no solo a los católicos, a todos. ¿Verdad? Y alguien le dijo, bueno, y los ateos, dijo, incluso a los ateos, a todos, debemos encontrarnos uno al otro haciendo el bien. Si alguien dice, pero no creo porque soy ateo, dice, no, haz el bien porque todos nos encontraremos allá. Entonces, eso me da, hay algo que se llama el universalismo, ¿verdad? Mm. Hay un pastor evangélico, Rob Bell, quien escribió un libro que se llama El amor vence, como en el 2010, que fue como la primera gran muestra de universalismo, que lo que enseña el universalismo es que al final todos nos vamos a ir al cielo. Y el Papa Francisco tuvo varios destellos de universalismo como acá, ¿verdad? Donde él dice, yo creo que él mataba varios pájaros de un tiro, ¿no? Él hablaba de el sacrificio de Cristo, eh, comentarios ecuménicos como decir, bueno, no solamente los católicos y hasta los ateos, al final hagan el bien porque todos nos vamos a encontrar allá, ¿verdad? ¿Qué Sí. piensas de Sí. eso? Y eso que por eso mismo también tenía muchos detractores y Francisco se tuvo que enfrentar a personas que obviamente no le gustaban sus palabras, incluso dentro de la misma iglesia católica. Eh, y claro, muestra igualmente, como hemos visto de su vida y obra, muestra el corazón de Francisco, el amor que él sentía a los demás, el amor que sentía que Dios ha dado a los demás. Entonces, obviamente encuentra oposición no solo en el mundo católico, sino en el mundo evangélico en general, ¿no? Palabras que, que que s- fueron polémicas porque no todo el mundo obviamente va a pensar igual en el universalismo, sino que se Totalmente. predica el evangelio para perdón de tus pecados, para que puedas alcanzar la salvación. Pero para mí sigue mostrando el corazón que tenía Francisco por la humanidad, ¿no? Y lo que Jesús para él representaba, el sacrificio de Jesús, lo que representaba para él en su vida y en cómo su experiencia de vida siendo jesuita lo había vivido, lo había experimentado y lo había hecho sentir sirviendo a su comunidad y a los pobres. Claro, claro, claro. Aquí siguiendo con las frases, dice, una persona que piensa en construir muros, cualquier muro, y no en construir puentes, no es cristiano. Mm. Ahí hablando de nuestro querido presidente actual. Dice, a ver, ¿qué más? Bueno, cuando habló del COVID-19, cuando habló de la vacuna, él decía, eh, dijo, es un poco extraño que estemos reacios a la vacuna porque la humanidad tiene una historia de amistad con las vacunas.
Cuando los niños se enfermaron de sarampión, todos fueron vacunados y nadie dijo nada, ¿verdad? Entonces son, pues, no sé, frases que causaron polémica. Sí. Dijo María, la influencer de Dios, dijo también en una ocasión. Sí, sí, Entonces, cuando habló de las religiones, hablaba del extremismo y decía que el extremismo de cualquier religión es una traición a la religión. Él dijo en una misa que los homosexuales tienen derecho a tener una familia. ¿Verdad? De pronto las frases LGBT eran a lo mejor las más polémicas, sí, ¿verdad? Cuando habló del conflicto en Gaza, dijo Dios pone fin a la guerra, rompe el arco y quiebra la lanza. De lo último que dijo en febrero de 2025 sobre las deportaciones masivas de Trump, eh, él habló y dijo, con cualquier medida que identifique tácita o explícitamente el estatus ilegalidad de algunos migrantes con la criminalidad, dice él, estoy en total desacuerdo, ¿verdad? Estoy en total desacuerdo. Eh, Trump no es, no creo que lo vayamos a recordar algún día de la forma en la que estamos recordando al Papa, sí, pero bueno, él decía, es que ustedes usan al Papa como un peón, ¿verdad? Como su ficha para lograr su objetivo, pero no sé. Ha sido muy interesante el legado del Papa sí. Francisco. Y Eh, que seguirá resonando, sobre todo ahora con la elección de un nuevo papa, tiene, tendremos que ver el rumbo que toma la Iglesia Católica, si va a seguir el mismo rumbo más abierto que tenía Francisco, menos institucional, menos con todo el tradicionalismo que tiene la Iglesia Católica, ¿no? O va a ganar tal vez el ala un poquito más conservador. Algunos hablan de que el efecto Trump pueda incluso golpear a la Iglesia Católica en el sentido de que sea elegido un cardenal, a nuevo papa, más tradicional, que vuelva a las bases de la Iglesia. Entonces, para mí es interesante lo que va a pasar en el cónclave. Quién sabe cuánto dura, cuánto va a durar, por así decirlo, pero va a ser interesante cómo se va a jugar esas elecciones para ver qué nuevo papa será el que guía a la Iglesia Católica y que sea influencia en el mundo como fue Francisco. Tal vez claro, no la influencia que esperábamos, pero una influencia sin lugar a duda porque estamos hablando de él. Y quieras o no, ha sí, tenido sí, influencia en sí, sí. muchos círculos, en muchas personas y alrededor del mundo. Claro, es muy interesante para mí porque yo siento que el lugar donde tú conociste a Dios, tú puedes después cambiar a otras expresiones de la fe, pero ese lugar donde tú conociste a Dios siempre va a estar ahí, en un rincón de tu corazón, siento yo, pues. Yo conozco gente, por ejemplo, que ha sido pentecostal y ya no lo es, pero lo pentecostal no se quita. ¿Sabes? Hay gente que es bautista y calvinista y ya no lo es, pero eso no, o sea, hay algo siempre ahí, ¿cierto? O sea, de decir, no, es que yo era bautista, pero ya no lo soy. Eso no se quita. A lo mejor podemos ya no reunirnos en la denominación bautista. Los que nacimos en la iglesia de Cristo y que hemos combatido tanto al fariseísmo de nuestra propia tribu, pero al final de cuentas tenemos eso. Yo me Sí. doy cuenta a veces interactuando con otras personas de otros grupos cristianos, digo, me aflora lo de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Los argumentos de siempre y todo eso. Y es muy interesante porque hay personas que tienen hace, no sé, 20 años que cambiaron la fe católica, pero Sí, cuando pasan eventos como estos, dicen, no, el Papa, se murió el Papa, sí. así como que les aflora el catolicismo, Sí, ¿sabes? sí, no, y hay que recordar si tú creciste en la Iglesia Católica, yo que crecí en ella hasta los 17 años, en todas las misas se recuerda al Papa, se puede hablar Ujú. de sus escritos, se menciona, o sea, es una figura presente en el ámbito católico, o sea, no te dejan olvidarlo, su presencia y su autoridad, tal vez sobre la Iglesia. Entonces, quieras o no, la labor impacta a muchas personas, a quién decide canonizar, a quienes deciden hacer santos, son como varias cosas que la vida de la gente le impacta y que sin lugar a dudas a mí como ex católico pues me deja con esas antenitas, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? Es algo que uno tiene en su corazón. Sí, sí, sí. En algún otro episodio hablaremos de cuándo comenzó la Iglesia Católica, porque eso es un tema muy debatido, ¿verdad? Y por Ya es ahí, una clase. por ahí les vamos a dar la respuesta. Pronto, pronto. Este, definitivamente concluimos en que la reacción ante la muerte del Papa Francisco es sin precedentes. El mundo evangélico
a mí me sorprendió, a lo mejor a otros no les sorprende, a mí me sorprendió mucho la respuesta evangélica de la muerte del Papa Francisco, que ha sido tan solidaria, que ha sido tan de apoyo, que ha sido tan empática. Pero también reconocemos que el Papa Francisco fue un papa sin precedentes, que dijo cosas que nadie había dicho, que construyó puentes que nadie había construido. Y por otro lado, también reconocemos, o por lo menos nuestra perspectiva es que el nombramiento del Papa Francisco fue muy Mm, estratégico, ¿verdad? Y no podemos ignorar eso también. Siempre va a haber personas, hay personajes como Jesús Adrián Romero, cantante cristiano, que se ha metido, está súper funado de muchos centros evangélicos porque él ha dicho, bueno, que yo respeto al Papa, ¿verdad? ujú, Y siempre va a haber un ala más extremista que va a querer seguir con esa polarización de católicos y protestantes. eh, Pero bueno, reconocemos ambos lados del espectro en cuanto a la vida de Papa Francisco, ¿verdad? La verdad que un líder social definitivamente lo era, que causó mucha conmoción. Podemos creer o no en la autoridad espiritual del Papa, ¿verdad? ujú. Los que no tenemos una perspectiva quizá tan católica, pero lo que no podemos negar es el liderazgo que tuvo en el mundo y la influencia que tuvo en el mundo. Así es, sin lugar a dudas. Y las frases que estabas leyendo van a quedar a la posteridad y que seguro van a seguir impactando no solo a la Iglesia Católica, no solo el nuevo Papa, sino también círculos evangélicos, ¿no? Porque han sido frases, han sido pensamientos que te ponen a meditar, ¿no? De Sí. cómo estamos viviendo nuestra fe, qué estamos creyendo y qué podemos hacer nosotros también para mejorar y servir al necesitado. Totalmente. Totalmente. Bueno, Gustavo, gracias por estar aquí con nosotros y por escuchar el llamado de última hora a grabar este episodio. Solo que empezamos a hablar ahí en WhatsApp. Digo, bueno, vamos a grabar algo. Yo creo que el mundo lo amerita, la gente lo amerita. Y bueno, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Siempre es un placer hablar contigo y compartir en este grandioso podcast que llevas. Bueno, gracias amigos de Neblina. Gracias por escucharnos siempre. Nos vemos el próximo episodio.